Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Tatiana Spitzner. Así que ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Tatiana Spitzner. Nació en el año 1989 en Paraná, Brasil. Y de hecho su caso es uno de los femicidios más impactantes de los últimos tiempos en Brasil. Ella era una joven abogada de 29 años al momento de los hechos. Sus padres eran Jorge y Dolores Spitzner. Además tenía una hermana llamada Luana. Tatiana era una persona muy activa y aventurera. Le gustaba mucho ir a festivales y conciertos. Su vida estaba siempre llena de actividades. Pese a esto, no dejaba de lado sus estudios, ya que se recibió de abogada a los 24 años. A principios de la década del 2010, Tatiana conoció a Luis Felipe Manbailer, un joven 2 años mayor que ella. Manbailer era una persona muy atlética. Había jugado al rugby durante su juventud y también practicaba artes marciales e iba al gimnasio. Además, era profesor de biología. Cuando Tatiana y Manbailer comenzaron a salir, todo era perfecto. Iban a recitales y festivales juntos, se iban de vacaciones a distintos países. Todo parecía ir de maravilla. Tanto es así que en 2013 se casaron y comenzaron a vivir juntos en un departamento ubicado en la ciudad de Guarapuava. Pero, como solemos ver en estos casos, la vida de Tatiana y Manbailer no era perfecta, más bien todo lo contrario. Él era una persona muy controladora y violenta y poco a poco fue mostrando su verdadera personalidad. Manbailer pronto comenzó a controlar todo lo que hacía Tatiana y si ella hacía algo que a él no le gustaba, inmediatamente la atacaba. Sus agresiones eran variadas, a veces eran solamente agresiones verbales y otras veces venían acompañadas de agresiones físicas. Poco a poco la vida de Tatiana junto a Manbailer se fue convirtiendo en un infierno. Las agresiones se volvieron parte del día a día y Tatiana no sabía qué hacer para librarse de todo eso. A menudo trataba de disimular los moretones en su cuerpo con maquillaje para que los demás no los notaran. Claramente para ese punto no era fácil salir, como dije, en un principio la relación parecía ir bien, pero justamente eso es lo que siempre ocurre. Una persona que vive en una relación, como le decimos, tóxica, no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Para peor, aquellas personas que maltratan saben cómo hacerlo. Y lo que suele pasar es que la víctima termina dependiendo de alguna forma, ya sea económicamente o sentimentalmente, y le es difícil ver cómo pedir ayuda o cómo huir de su agresor. Una vez que ha llegado a la etapa de agresión física, por más obvio que parezca que algo anda mal, la víctima no puede simplemente irse del lugar donde conviven e ignorar el asunto. Se requiere un sistema de apoyo y protección, cosa que a Tatiana al parecer no le estaba siendo sencillo conseguir. A veces incluso puede ser penoso para la víctima pedir la ayuda que tanto necesitan. Y es así con esta relación abusiva que llegamos al año 2018. Luego de 5 años de un matrimonio bastante horrendo, Tatiana ya había tenido suficiente y estaba en planes de divorciarse. Sin embargo, seguirían viviendo juntos hasta que firmaran los papeles, aunque la relación entre ambos ya estaba prácticamente terminada. Esto, por supuesto, no evitaba que Manbailer siga siendo el mismo de siempre, así que siguió tratando a Tatiana de la peor manera. Y es, entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. La noche del 21 de julio de 2018, Tatiana y Manbailer asistieron a una fiesta. Como ya comentamos antes, si bien estaban en planes de divorcio, todavía seguían haciendo actividades juntos. La fiesta entonces transcurría normalmente hasta que Tatiana notó que Manbailer estaba todo el tiempo con el celular. Se acercó para ver qué estaba haciendo y vio que estaba mandándose mensajes con una mujer. Tatiana pensó que Manbailer estaba teniendo una aventura con esta mujer y comenzó a recriminarle. Así que esto escaló rápidamente en una pelea. Ya era la madrugada del 22 cuando emprendieron camino de regreso a la casa. En todo el trayecto, Tatiana y Manbailer continuaron peleándose arriba del auto, pero ahora lejos de la mirada ajena. Es entonces que él comenzó a agredir físicamente a Tatiana.
En la entrada del edificio donde vivían se pudo observar por las cámaras de seguridad cuando llegan Tatiana y Mann-Bailer en el auto. También se puede ver cuando Tatiana intenta bajarse del mismo y Mann-Bailer la golpea y hace que se quede. Una vez dentro del edificio, en el estacionamiento, Tatiana logra bajarse del vehículo y comienza a correr. Detrás de ella sale Mann-Bailer a perseguirla. Se puede ver cómo durante varios minutos Tatiana corre mientras era perseguida, hasta que intenta meterse en el ascensor. Dentro del ascensor, Mann-Bailer alcanza a Tatiana y comienza a agarrarla con sus dos brazos para que no pueda moverse. Tatiana intentó bajarse del ascensor en otro piso, pero no lo logró, ya que Mann-Bailer la atrapó. Finalmente, él la hizo entrar a su departamento y allí, luego de discutir por unos instantes, la ahorcó con sus propias manos hasta matarla. Luego la cargó en sus brazos, la llevó hasta el balcón y la dejó caer al vacío. Después de esto, fue a buscar el cuerpo de Tatiana a la entrada del edificio. Lo volvió a subir hasta el departamento y lo dejó allí. Limpió todo lo que pudo rápidamente y se dio a la fuga en su auto. Mientras sucedía todo esto, los vecinos del edificio escucharon los gritos y los golpes, así que llamaron a la policía. En realidad, una de las cosas que también sorprenden o caen un poco mal a la hora de revisar el caso, por lo que pude ver, es que los vecinos tardaron en hacer esta llamada a la policía a pesar de escuchar los gritos de ayuda de Tatiana. Digamos que para cuando llamaron a la policía ya era demasiado tarde. De hecho, la policía había llegado a la puerta del edificio cuando Mann-Bailer todavía estaba adentro, preparándose para huir. Pero sin muchas complicaciones, él simplemente se subió al auto y se fue. Mientras Mann-Bailer se daba a la fuga, la policía entró al edificio y al departamento de Tatiana para encontrar su cuerpo sin vida tirado en la sala. Comenzaron a tomar testimonio a los vecinos que habían escuchado todo y también habían empezado a formular las primeras hipótesis de lo que había sucedido. Así que finalmente pidieron la detención de Mann-Bailer, aunque no sabían dónde estaba. La única razón por la que lograron detenerlo fue porque tuvo un accidente en el auto cerca de la ciudad de San Miguel de Iguazú, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Guarapuava, de donde se había dado a la fuga, y a apenas 50 kilómetros de la frontera con Paraguay. Al parecer, el plan de este hombre era cruzar la frontera para huir, lo que hubiera hecho muchísimo más difícil su detención. Luego del accidente y de ser reconocido por los policías, Mann-Bailer quedó detenido como principal sospechoso por el homicidio de Tatiana. Cuando los investigadores lo interrogaron, Mann-Bailer negó haber estado involucrado en el asesinato. Hasta llegó a decir que ni siquiera había estado en el edificio. Pero había decenas de testimonios en su contra y además estaban las grabaciones de seguridad de las cámaras que mostraban casi por completo la secuencia del homicidio. Justamente una de las cosas más sorprendentes de este caso es el hecho de que quedó casi todo grabado. Está de pies a cabeza el caso literalmente en cámaras de seguridad. Lo increíble también es que no se haya dado cuenta en ninguna parte de todo ese proceso que podía quedar grabado en cámaras de seguridad. Porque no solamente que entraron por la puerta del edificio, que eso lo hizo al final, sino que, aparte, entraron también por la cochera. Hay cámaras en todos esos lugares, hay cámaras en el ascensor, hay cámaras en todas partes, lo cual por supuesto hizo muchísimo más fácil el trabajo de la justicia. Es así entonces que Mann-Bailer quedó detenido a la espera del juicio. Días después de los hechos, los videos de las cámaras de vigilancia se hicieron públicas en los medios de comunicación, llamando la atención de mucha gente. No es algo que se vea todos los días que un crimen quede captado por todas partes en cámaras, y las imágenes eran brutales, imposibles de refutar. Se podía observar claramente cómo Mann-Bailer la agredía. Tenía que ser él quien le provocó finalmente la muerte a Tatiana. Mientras se esperaba por el juicio, se realizó la autopsia del cuerpo de Tatiana y esta presentaba severas lesiones producto de la caída. Pero determinaron que no fue eso lo que causó la muerte, sino que antes de ser arrojada había sido estrangulada. Además de las lesiones de la caída, también presentaba varios moretones producto de golpes. Es decir, se podía ver, era completamente comprobable que Tatiana había sido tirada por el balcón, ya que para cuando esto ocurrió ella estaba muerta. No podría ser nunca un accidente o ella quitándose la vida. El hueso ejioide, el cual pueden ver acá, estaba roto. Además, y muy importante, había huellas de manos en la garganta. Todo esto indicaba que claramente ella no podría haberse hecho tanto daño. Primero que nada, no coincidían las huellas con que ella hubiera querido estrangularse, por si a alguien se le ocurría que esa era una posibilidad, y además había muerto antes de caer.
El resto de fracturas encontradas eran justamente por la caída. Para terminar con la revisión, tampoco hubo registros de que hubiese consumido algo antes de caer. No había tomado ninguna sustancia que pudiera nublar su juicio. Su cuerpo también presentaba heridas y señales de que había estado luchando. Finalmente, el juicio llegó en el año 2021. Mann-Weiler seguía manteniendo su inocencia. De hecho, dio entrevistas en la televisión mientras estaba detenido diciendo que era inocente. Durante el juicio, la defensa de Mann-Weiler fue la siguiente. Admitió que había sido violento con Tatiana, como se pudo observar en las cámaras, pero que él no la mató, sino que ella se suicidó arrojándose del balcón. Que ella estaba pasando por una severa depresión debido al inminente divorcio y que eso la llevó a quitarse la vida. No fue muy difícil para la fiscalía hacer que todo el relato de Mann-Weiler se desmorone. Para empezar, las pruebas forenses determinaron que la causa de muerte de Tatiana no fue producto de la caída, sino que fue asfixiada antes. Además, pasaron varios testigos diciendo que vieron cómo Mann-Weiler arrojó el cuerpo de Tatiana por el balcón. Tampoco él pudo explicar por qué subió el cuerpo de Tatiana nuevamente al departamento y lo dejó allí, dándose después a la fuga. Luego de una semana de juicio, se lo consideró culpable del delito de homicidio calificado por feminicidio y motivo fútil mediante asfixia y medio cruel. Pocos minutos después de la decisión del jurado, el juez penal de Guarapuava, Adriano Scusiato, anunció que el condenado tendrá que cumplir una pena de 31 años, 9 meses y 18 días de prisión, así como pagar una multa de 100.000 reales, que serían unos $19.000 por daños morales a los familiares de la víctima. El juez además en aquel momento le negó a Mann-Weiler el derecho a esperar en libertad en caso de que presentase un recurso contra su condena ante un tribunal superior. Esto porque obviamente se esperaba que intentase escapar, como lo intentó previamente huyendo hacia Paraguay antes de que lo arrestaran. A día de hoy Mann-Weiler sigue en prisión, aunque su equipo de abogados apeló la sentencia. Él, de alguna forma increíble, realmente es increíble, sigue manteniendo su inocencia. E incluso sus familiares administran la cuenta de Instagram de Mann-Weiler, donde hacen publicaciones defendiendo su inocencia. Muchas personas en redes sociales también utilizaron los hashtags feminicidio y María da Pena, y señalaron que la violencia ocurrió justo antes del aniversario de esta revolucionaria ley sobre la violencia doméstica, la cual impone largas sentencias a los culpables y la cual recibió el nombre de María da Peña, una sobreviviente de violencia. Y tal vez se pregunten quién era esta mujer. María estudiaba en aquel entonces para convertirse en biofarmacéutica en Sao Paulo cuando unos amigos le presentaron a Marcos Antonio Heredia Viveros, un maestro de escuela originario de Colombia. En un principio, como suele pasar, se mostraba muy simpático, así que rápidamente se enamoraron y en 1976 se casaron. Después de que María terminó sus estudios, regresaron a su ciudad natal de Fortaleza en la costa noreste de Brasil y formaron ahí una familia. Es en ese momento que Marcos Antonio comenzó a mostrar quién era en realidad. María recuerda cómo el momento en el que se le otorgó la ciudadanía brasileña cambió. Su estado de ánimo cambiaba muy seguido y era una sorpresa si lo vería bien o mal en el día a día. Cada vez era más violento e incluso le pegaba a sus hijos. Ella no sabía si realmente quería eso para su vida y su matrimonio. María dice que no hubo un desencadenante único para el cambio en su comportamiento, y cualquier cosa, por grande o pequeña que fuera, lo haría explotar. Cuenta, como ejemplo, uno de estos momentos. Hubo un día en el que una de sus hijas más chicas, de 2 años en aquel momento, se orinó encima sentada en el piso. Así es que mojó también la pared porque le habían quedado mojadas las manos y estaba tratando de pararse. Este hombre entonces se paró, le gritó y la golpeó muy fuerte. También cuenta que otra de sus hijas solía chuparse el dedo y él le ataba las manos para que no lo hiciera. Y claramente algunas personas se preguntan por qué no se fue. Primero que nada es muy difícil porque tenían 3 hijos. Pero aparte, no podía simplemente escapar y olvidarse del tema. Todo esto se desenlaza en mayo de 1983. María estaba en casa con su esposo e hijos. Cuenta que estaba durmiendo y escuchó un estruendo en su habitación. Intentó moverse, pero no pudo, y ahí es cuando se dio cuenta de que su esposo la había matado. En realidad, lo intentó, pero María ya se daba por muerta. Dijo María: nuestros vecinos, que eran médicos, vinieron y me encontraron en un estado terrible, tirada en la cama, encima de la herida. Tenía un agujero en la espalda y estaba perdiendo mucha sangre sobre el colchón. El colchón estaba mojado. Había recibido un disparo de parte de su esposo,
pero la bala había quedado alojada en su columna. Obviamente este caso no era tan fácil porque lo primero que dijo Marcos Antonio fue que había escuchado un ruido fuerte y que se habían metido 4 hombres desconocidos a la casa, que lo habían amarrado y que ellos eran los que le habían disparado a su esposa, aunque en realidad no había muchas razones en el relato de Marcos Antonio. Pero le creyeron. Llevaron a María a un hospital y no pudo contar su versión hasta mucho más tarde. Entonces, no hubo consecuencias para nadie. A principios de la década de 1980 no había unidades policiales especializadas que se ocuparan de casos de violencia doméstica o violencia de género. Y no fue sino hasta el 88 que, gracias a la presión de las organizaciones de mujeres, se incluyeron en la Constitución de Brasil garantías de igualdad de las mujeres víctimas ante la ley. Después de 4 meses en el hospital, María, paralizada de cintura para abajo, regresó a su casa. Ella no tenía nada de evidencia para asegurar que su esposo le había disparado, pero tampoco es que se hubiese avanzado mucho en la investigación. Y por esos años todavía los tribunales de Brasil aceptaban que un hombre que asesinó a su esposa, infiel, podía reclamar una defensa por deshonra. Más allá de que todo esto había ocurrido, el abuso en la casa siguió, pero esta vez se puso más restrictivo. Ahora Marcos Antonio no dejaría que llegaran visitas a la casa sin su permiso. Ella se tuvo que inventar excusas para que su familia no se preocupara y la fueran a ver. Pero María de todas formas estaba cansada. Seguía las órdenes por miedo a lo que le hiciera, pero quería irse. Así que, por supuesto sin el consentimiento de su esposo, trató de obtener una orden judicial que le otorgara la custodia de los niños para poder huir de la casa. Antes de que pudiera llevar a cabo su plan de escapar, Marcos Antonio hizo un intento más de matarla, esta vez tratando de electrocutarla manipulando la ducha eléctrica cuando se estaba bañando. A esto último, María sobrevivió y se fue de esa casa. La lucha duró 19 años, lo llevó a juicio y fue hallado culpable 2 veces, pero ambas salió libre. Y como ya vimos en este canal, no es algo fuera de lo común. Cuando él apelaba, salía. En 2002, Marcos Antonio finalmente fue sentenciado a 8 años de prisión, aunque fue liberado después de tan solo 1 año. Mientras tanto, María estaba haciendo campañas por cambios en la ley e incluso llevó su caso a la Organización de Estados Americanos. Finalmente, en agosto de 2006, el presidente Luis Inácio Lula da Silva firmó la ley María da Penha, la cual entró en vigor el 22 de septiembre de 2006. Por primera vez en Brasil, la ley reconoció diferentes formas de abuso contra las mujeres, dio más herramientas. Aumentó el castigo para los infractores, estableció tribunales especiales de violencia doméstica y exigió a las autoridades que abrieran albergues las 24 horas para mujeres maltratadas. Fue anunciada como una legislación histórica sobre abuso doméstico por parte de las Naciones Unidas. María dijo: muchas mujeres piensan que la violencia es solo física. No son conscientes de otros tipos de violencia. No entienden la violencia psicológica, moral, sexual. La ley enumera todo ese tipo de abusos. Todavía queda mucho por resolver y da pena que un caso así de violento ocurra cerca del aniversario de una ley tan importante que ha logrado defender a las mujeres por más de 15 años ya. El caso de Tatiana ocurre en el 2018, como dijimos antes. Para esa fecha se tenían estimaciones del 2012 en las cuales se veía que Brasil estaba en el 7º puesto mundial de feminicidios. Hoy tenemos los números del 2019 al 2020. El CEPAL, o el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, hizo esta tablita que muestra los casos de feminicidios en esos años en países latinoamericanos, mostrándonos que en Brasil hay un grave problema con estos. Igualmente, los datos que se ven ahí dependen de lo que incluye cada país en el término feminicidio. Como cada país lo define de manera distinta, las cifras oficiales de cada uno miden cosas diferentes. Esto claramente hace un poco más difícil la comparación entre naciones o con otras regiones del mundo. Esto es una aproximación entonces y no podemos saber a ciencia cierta cuántos feminicidios hay cada año. En 2019 fueron identificadas 1.326 víctimas de feminicidio en Brasil, un aumento de 7,1% en comparación con el 2018, en su mayoría mujeres negras muertas por sus parejas.
De acuerdo con estadísticas oficiales, Brasil registró en 2020, pese a las medidas de confinamiento de la pandemia, 105.671 denuncias de violencia contra mujeres, es decir, cerca de 290 por día. Del total de las denuncias, el 72% correspondió a violencia doméstica, cometida principalmente por los esposos o compañeros sentimentales de las víctimas, incluyendo muerte, lesión corporal y sometimiento a sufrimiento físico, sexual o psicológico. También respecto a este caso en particular, el de Tatiana, está todavía muy arraigado este concepto de no meterse en los temas de otras personas. A Tatiana nadie la salvó, pero quiero recordarles un caso que ya hicimos en este canal, el de los famosos secuestros de Cleveland o los secuestros de Ariel Castro, quien fue el perpetrador. Pongo este caso de ejemplo porque me parece ideal para una comparación. En resumen, el caso se da entre el 2002 y 2004 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Las víctimas son Georgina Gina Lynn de Jesús, Amanda Marie Berry y Michelle Knight. En esos años, las tres fueron secuestradas y permanecieron ocultas en la casa de Ariel Castro por 9 a 11 años, siendo liberadas en mayo del 2013. Lo importante a destacar acá es el cómo fueron liberadas, porque en realidad los vecinos no sospechaban nada de lo que estaba pasando. De hecho, se podría decir que ni sus gritos eran escuchados. Primero que nada, Knight desapareció el 23 de agosto del 2002 a sus 21 años, Berry en el 2003, antes de cumplir los 17 años, y de Jesús en el 2004, a los 14 años. Durante este cautiverio, las mujeres fueron repetidamente abusadas sexualmente, tuvieron varios embarazos, y por lo menos un hijo nacido vivo, que es la hija de Berry, además de múltiples abortos espontáneos. Estas mujeres también eran en ocasiones atadas con cadenas y cuerdas. El 6 de mayo del 2013, las tres mujeres fueron rescatadas cuando Berry consiguió escapar y llamó a la policía. La manera en la que escapó es algo que permanece en mi mente desde que supe de esta historia, ya que es inusual que alguien escuche un pedido de ayuda y en serio vaya a ver qué está pasando. Entonces, un vecino que conocía a Castro y lo veía por el barrio casi todos los días como una persona más, escuchó los gritos de esta mujer y fue a preguntarle qué estaba pasando. I'm eating my McDonald's. I come outside. I see this girl going nuts, trying to get out of her house. I go on the porch, and she says, "Help me get out. I've been in here a long time." So, I figured it's a domestic violence dispute. So I open the door, and we can't get in that way because how the door is, it's so much that the body can't fit through, only your hand. So we kick the bottom, and she comes out with the little girl, and she says, "Call 911. My name is Amanda Berry." When she told me, it didn't register until I got the call in 911, and I'm like, I'm calling the 911 for Amanda Berry? I thought this girl was dead. You know what I mean? See, that girl Amanda told the police, I ain't just the only ones. It's some more girls up in that house. So they went up there, 30, 40 deep, and when they came out was just astonishing, because I thought they were gonna come up with nothing. I figured, and like I say, my neighbor, you got some big testicles to pull this off, bro, because we see this dude every day. I mean, every day. How long have you lived here? I've been here a year. Okay. You see where I'm coming from? Right. I barbecue with this dude. We eat ribs and whatnot, and listen to salsa music. You see where I'm coming from? Yeah. And you had no indication that there was anything going on? Bro, not a clue. He just comes out to his backyard, plays with the dogs, tinker with his cars and motorcycles, goes back in the house. So he's somebody that you look away because he's not doing nothing but the average stuff. You see what I'm saying? Yeah. There's nothing exciting about him. Well, until the day, I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Esta historia tiene una resolución y es que Ariel Castro fue detenido en mayo de 2013. El 8 de mayo se lo acusó de 4 cargos de secuestro y 3 cargos de violación. En el 2013, él se declaró culpable para evadir la pena de muerte a cambio de pasar el resto de su vida en la cárcel. La casa fue demolida y las chicas volvieron a sus vidas intentando recuperarse de todo lo que les pasó. Finalmente, Castro fue hallado muerto el 3 de septiembre del 2013. Se había colgado con una sábana en su celda. La realidad de ese caso en particular es que si nadie hubiese ido a ver quién estaba pidiendo ayuda, si alguien se hubiese negado a meterse en esa situación, las chicas seguirían ahí, probablemente estarían muertas por pedir ayuda y quizá no sabríamos de este caso siquiera. Estos casos, de todas formas, tuvieron consecuencias a diferencia de muchos otros que vemos en el canal, pero en el de Tatiana nadie llamó a la policía hasta que ya era demasiado tarde.
Y para colmo, atraparon al culpable por un evento de pura casualidad. De otra forma, hoy nos estaríamos preguntando dónde está o discutiendo los eventos que pasaron y esperando que se le dé en algún momento una condena por su crimen. El caso de Tatiana Spitzner ha tenido gran relevancia en Brasil y otras partes de América Latina, y de este se han hecho marchas exigiendo justicia por ella. Por otro lado, y por último, la familia de Tatiana creó varias páginas en su memoria para que sea recordada, y también para apoyar a otras víctimas de violencia de género. Pueden ir ustedes mismos a ver en Instagram, por ejemplo, la cuenta Todos por Tatiana. Pero bueno, entonces hasta acá llegamos. Díganme qué opinan del caso abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.